Hola, Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, le conceda la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le habla el hermano Iván Smith, predicador Smith, hablando sobre los últimos tiempos, hermanos. La situación en México se está agravando más y más, hermanos, y va a venir sobre un gran terremoto, hermanos. El Señor está airado, está enojado. Lo he orado bastantes veces y otros siervos que va a haber un aumento muy terrible para México, hermanos. Aquí buscando la paz en oración, alejado del bullicio. Y solamente quiero hablarles sobre lo que va a pasar sobre México. He visto terremotos en visiones, en sueños, muy terribles, hermanos, muy terribles. Y va a haber mucho dolor y muchos muertos. La gente va a sufrir mucho, gente inocente, sobre estos terremotos que ha de venir. Y el Espíritu Santo me decía que esto es a gracia por los principios de dolores, hermanos. En Mateo 24 viene que el principio de dolores, que habrá pestes, terremotos, hambres, guerras, principios de guerra, nación contra nación. Pero hay que seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el último día de nuestra vida, en todos lados, hermanos. Le habla el hermano Iván Smith, predicador Smith, y vamos a hablar sobre estos temas edificantes, sobre la erosión del volcán Yellowstone en los Estados Unidos, que va a provocar un gran tsunami al oeste de Portland, San Francisco, Seattle, y va a ser muy terrible ese tsunami, hermano, ese volcán que tiene como aguas termales, todo esto en Estados Unidos, va a ser una erupción que yo veía en una visión, hermanos, este volcán, hermanos. También vi este terremoto que viene para México, y mi cuerpo, mi espíritu, mi ser se hacía temblar después de haber orado al Señor. Y en la visión yo veía en un sueño que este terremoto era tan fuerte como en el 85, que hacía estragos a la tierra, hermanos, y era un caos en todo México, hermanos. Y eso me conmueve el corazón muy, muy tristemente, porque el Señor está airado con México. Se le ha predicado a México, se le ha llevado el Evangelio y sigue en el pecado, en la idolatría, en la brujería, adorando la muerte, adorando a imágenes, a santos. Y esto no podemos hacer nada, solamente la misericordia de Dios para la gente que está en su camino, hermanos. Igual este terremoto va a afectar a California otra vez, y terremoto que va a ser 9 o 10 escalas de Richter en la falla de San Andrés. Y esto me decía el Santo Espíritu de Dios, que esto viene por el pecado y también viene antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el gran arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Este terremoto me decía a la madrugada que viene este gran terremoto a México y a Estados Unidos. No sé si es el mismo terremoto o va a ser diferentes terremotos, pero va a ser muy terrible para el país de México y los Estados Unidos de América. Y yo veía la falla de San Andrés en los Estados Unidos, Los Ángeles, California, que hacía una ruptura hasta Mississippi, hermanos. Y el Espíritu Santo me llevó a esos lugares, y esa visión que yo veía casas, veía los semáforos, como que se movía como borracho, cayéndose lo que es los focos, las lámparas de las calles en México y también en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y ya arriba yo veía en el cielo, hermanos, que era rojo, con muchas nubes, y veía al fondo los ángeles caídos con los extraterrestres cuando pasó este gran terremoto, hermanos. Este terremoto va a ser terrible, y ese es un juicio que va a jalar a México, a Estados Unidos, para que vea el nuevo orden mundial, hermanos.
Todas estas visiones que yo veo, las destrucciones de ciudades, calles, ambulancias, había mucho caos en los hospitales. Y también me decía, oh, virus, otra vez los virus se están sacando por el grupo de la élite, hermanos. Estos virus mortales combinados con gripa, infecciones, bacterias, le van a poner mil nombres, pero va a afectar a los jóvenes, niños y adultos, hermanos, con una gripa tipo neumonía muy fuertes para toda la gente. Este virus se está dejando por aviones, rozando en los aires, hermanos, y primero cayó en África, después Latinoamérica y al suroeste de Asia, que yo veía ese mapa por mediante de una visión, hermanos, y esto me puso muy mal y terrible, hermanos, y empecé a orar al Espíritu Santo, pidiendo misericordia, que ya no avienten tanto virus, hermanos, tanta epidemia para la pobre gente, hermanos. Debemos de predicar el Evangelio y no debemos de temer al cuerpo a dónde va, sino nuestro espíritu. Me decía que mucha gente va a morir antes que venga la tribulación, antes que venga el Señor Jesucristo. Vamos a ser probados, sandareados por el diablo. El diablo se está metiendo en las iglesias, hermanos. Ya no hay santidad, ni el Evangelio perfecto. La antigua, ¿cómo se dice? El Evangelio del Reino, el antiguo, que le dicen predicaciones. Ya no hay, se están modernizando las iglesias, hermanos. Se están olvidando de la oración, el ayuno, la santidad, el infierno. Todo esto, hermanos, se está volviendo un caos en las iglesias. Se está metiendo el diablo. Y me han rechazado las iglesias por decir la verdad, la santidad, las sendas antiguas. Todo esto, hermanos, se está viniendo en toda Latinoamérica y en parte de Estados Unidos. Hay que seguir predicando el Evangelio de Dios, hermanos. El cielo, también veía este cielo cuando va a haber estos terremotos, como muchos aviones fumigando a la tierra, hermanos. Yo veía estos cielos tan hermosos que creó el Dios Todopoderoso, fumigándose con infecciones, cambiando el tiempo, cambiando todo esto, hermano, para mal, hermanos. Soy el evangelista, predicador Smith, hermanos. Viene un terrible terremoto para los Estados Unidos y para México, hermanos. Viene la erupción de Yellowstone, en esta erupción, y vi también erupciones en Italia de los volcanes que hay ahí. Y también vi erupciones sobre qué es España, unos volcanes también que en estos lugares hay, hermanos. Todo esto es muy terrible porque estamos a punto de venir la primera, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El caos en la tierra está reinando, hermanos. La maldad está reinando. Los vicios se están aumentando. El alcohol, las drogas, se está aumentando la maldad, los asesinatos, las blasfemas. Muy pocos hermanos en Cristo están orando, están buscando la santidad en espíritu y en verdad, hermanos. Por eso hay que estar en oración, en ayuno, hay que estar vigilando, ya que está buscando el rostro de Dios más en estos instantes, hermanos. Soy el predicador Smith y veo estos terremotos muy terribles que va a llegar a México y va a llegar a Estados Unidos. Vi a San Francisco llegando tsunamis, Los Ángeles destruido, una parte del centro de Los Ángeles. Vi este huracán, esta erupción como un gran terremoto en los de Yellowstone, que va a impactar al lado oeste de Estados Unidos, hermanos. El gobierno de los Estados Unidos va a tener ¿cómo se dice? Va a tener mucha ayuda de otros países. La economía va a bajar por estos terremotos, porque va a meter mucho dinero para estos catástrofes naturales. Van a pedir el Bitcoin, van a pedir monedas digitales. Y en el año 2025 va a ser el año que van a implantar más máquinas, más inteligencia artificial. Van a implantar el chip, hermanos, para estos tiempos, hermanos. Le habla el hermano Iván Smith y vi tsunamis en México, en la Ciudad de México, Acapulco,
porque va a faltar ese lado de México otra vez, hermanos, con este terremoto muy terrible, hermanos. Y más en la zona donde hay mucha idolatría en México, hermanos. Yo orando al Señor Jesucristo le pedía perdón, y dice en el libro de Crónicas que el pueblo hay que humillarse para que no suceda esto, pero esto tiene que suceder porque es parte de Mateo 24 y el Señor está muy enojado, me decía. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué va a haber este terremoto? Me decía, México, yo lo amo tanto, tanto que se han olvidado de mí, han blasfemado mi nombre y estoy airado con este país. En este país va a venir el camino a Sion, me decía, este país de México va a abrir el camino de Sion, al camino del reino de los cielos. Se va a levantar un gran avivamiento en México y Estados Unidos después del gran terremoto, me decía el Espíritu Santo, y va a haber camino a Sion. Pero la causa de este terremoto es por la maldad y el pecado que han hecho contra mi nombre. Y en ese momento el silencio volvió en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, y el Señor no me hablaba por días, y me quedé mi espíritu afligido, hermanos, mi espíritu. He tenido muchas batallas espirituales con demonios, con la gente se ha levantado al ministerio, hermanos. Pero el Espíritu Santo es, por decir estas palabras, hermanos, hay que estar orando, ayunando, hay que estar buscando la presencia de Dios, hermanos, en oración, en ayuno, hermanos. Y no hay que estar en enojo, en envidias, en corajes. Hay que estar buscando la presencia de Dios siempre, hermanos. Dios los ama con misericordia. Él quiere que estés en su reino celestial. Él quiere que estés en su arrebatamiento. Quiere que estés en el milenio también, hermanos. Pero estos juicios llegarán antes que venga la tribulación y que venga la venida del Señor Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y muchas verdades ocultas se van a ser reveladas antes que venga el fin de los tiempos, hermanos. Pero tenemos la esperanza que es el Señor Jesucristo, Dios de dioses, Señor de señores. Amén. Veía tsunamis en Acapulco, en México, también veía tsunamis en San Francisco. Veía a la gente con dolor, con miedo, con mucha destrucción en los campos, en las ciudades, con mucho miedo en las calles, hermanos, con este terremoto tan importante en Estados Unidos y también en México, hermanos. La ayuda del gobierno de los Estados Unidos y también en México va a ser muy terrible. Veo familiares, veo centenas de muertos, hospitales, veo mucha destrucción en edificios, lámparas, y se veía el cielo como si el infierno hubiera caído sobre México y sobre Estados Unidos. Señor, ten misericordia por nuestro país México y por nuestro país hermano en Estados Unidos, por los cristianos que aún buscamos en espíritu y en verdad. Y esto me asesoría porque ya dice el Señor, estamos pronto por venir a la tierra y la batalla entre el bien y el mal ha surgido otra vez, hermanos. Le habla el hermano Iván Smith, predicador Smith, revelándole que este terrible momento va a llegar a la tierra. Veo este gran terremoto en Estados Unidos por el huracán Yellowstone y también pues este terremoto va por la falla de San Andrés. Ya viene este gran terremoto, hermanos, ya viene por la falla de San Andrés, que va a dividir los Estados Unidos y va a hacer mucha destrucción en California, el norte de California, Portland, Washington, Oregon, toda esa parte del oeste y México también parte del oeste, con la Ciudad de México, Acapulco, Guerrero, del lado oeste también del país de México, hermanos. El Señor está dando mucha misericordia otra vez, pero ya no va a volver momento, hermanos. Solamente Él sabe el día y la fecha que va a haber este gran terremoto en México. Mi corazón está angustiado porque no quiero que suceda nada de esto. Y quiero que me agarre en santidad y pidiéndole por los hermanos en Cristo y orando por todas las personas de toda la tierra, hermanos. Damos gracias por ustedes, hermanos, porque estamos siguiendo adelante, estamos predicando, estamos evangelizando, aunque mucha gente lo rechace, pero nosotros estamos haciendo labores al reino de Dios, hermanos. Dios los bendiga, los guarde, shalom también. Bendito sea el Padre del Señor Jesús de Nazaret,
Bendito es tu diestra, Señor. Y oramos para que no pase más cosas, hermanos. Vienen cosas terribles a la tierra, más plagas, más terremotos, más tsunamis, más huracanes, tornados, más desastres naturales, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Dios los bendiga, los guarde. Le habla el hermano Iván Smith. Saludos. Amén.